México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Primera parte. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Echeverriato, 1976. Quiebre del capitalismo de Estado en México. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Sección 4. El impulso reformista del Echeverriato se apagó tempranamente. Su proyecto de reforma tributaria, promovido tan pronto como diciembre de 1970, es rechazado por las tres organizaciones empresariales, Coparmex, Concanaco, Concamín, enfadados porque no fueron consultados. Ergo, ipso facto, en Hacienda condescienden a modificarlo al gusto empresarial, para que el disgusto se torne aceptación. En lo sucesivo, el gobierno de Echeverría sometería sus reformas fiscales al visto bueno de las cúpulas empresariales, de manera tal que el gran capital nacional y extranjero impidió que se legislara a fin de establecer un control de las acciones al portador y de los prestanombres, convirtiendo a estas en nominales. Se evitó también que a mayores ingresos de capital se aplicaran mayores gravámenes. Pero sin duda, uno de los triunfos más sonados de los empresarios fue que el proyectado impuesto patrimonial sobre las fortunas acumuladas fuese archivado. Aquellas fueron reformas que originalmente tocaban puntos sensibles del capital agio, que al ser rechazadas terminaban con cualquier modificación sustantiva que afectase la acumulación capitalista, quedando el terreno libre para que el dominio del capital usurero se fuese incrementando acorde con los cambios de época. Positivo, el que se promoviera un crecimiento de la infraestructura social. Negativo, el que se hiciera a la sombra de una creciente dependencia de capitales externos. Para cuando la privada iniciativa no se dignó en acompañar el esfuerzo. Y sí, que fue un esfuerzo mal que bien emprendido por el gobierno a solas, pues el Producto Interno Bruto se incrementó en 7.5% en 1972. Es ilustrativo el hecho de que conforme las condiciones macroeconómicas iban de bajada, la privada iniciativa se repliega y no apoya el desarrollo nacional, prefigurando la preferencia de hacer por un Estado concedido a su favor, lo que la injerencia del imperialismo con el neoliberalismo pasaría a proporcionarles. A partir de 1972, la inversión privada ya no será el factor más dinámico de la economía. Su retraimiento, iniciado desde finales de la década anterior, adquiere en 1975 y 1976 tintes de franca huida. Durante el corto periodo de 1972 a 1974, tanto el gasto como la inversión pública, junto con el capital extranjero, deben asumir el papel central en el crecimiento del producto. Adiós desarrollo estabilizador. Adiós a un desarrollo compartido. A partir de 1974, la economía mexicana entra en una fase de abierta crisis y recesión, junto a un acelerado proceso inflacionario y de especulación desatado por la burguesía como medio para el mantenimiento de sus elevadas ganancias. El quid del caso, ataque burgués ante el cual el régimen de Echeverría se dobla, procediendo a endilgarle el costo de la recaída a las clases trabajadoras, tomando medidas que comienzan a ser de corte neoliberal, afectando el empleo y el salario. Si para 1974 el impulso gubernamental propicia un incremento salarial hasta el 39%, este será el tope de la cinética del capitalismo de Estado que el PRI gobierno promovió, viniéndose en repentino una caída libre, más vertical que diagonal, que para 1976, con devaluación de por medio, el salario real decrece a un nivel cercano al de 30 años antes. Y el proceso de concentración del capital
procede imponiéndose como la causa de fuerza mayor, esencia de todo proceder capitalista, acabando con el estado de bienestar social relativo conseguido con gasto público y economía mixta. Si hacia 1950 el 4.8% de capitalistas se apropiaba del 40% del ingreso nacional, para 1974 el 3.5% lo hacía con el 60.2%. En contraste, el 60% de las familias populares percibe tan solo el 20% del ingreso total. Y el gobierno de Luis Echeverría no se atrevió a realizar una reforma fiscal como es debida, gravando a quienes más perciben. Ya desde ese entonces no se necesitó del arribo de los tecnócratas para perdonar al capital concentrado. En lo fundamental se mantuvo el criterio de que la captación de ingresos no debería afectar la decisión de intervenir del capitalista privado. Bajo tal lógica, las reformas continuaron gravando especialmente los ingresos de las personas físicas sin gravar las utilidades de las empresas por temor a afectar sus ganancias. Una parte importante del aumento en la carga fiscal, considerada como una de las más bajas en el mundo y en Latinoamérica, hacia 1971 representaba el 11.2% del Producto Interno Bruto y en 1976 el 14.2%. Se daba en pequeños renglones que afectaban a los grupos de bajos y medianos ingresos. El 5% de los impuestos gravaba directamente las remuneraciones al capital, el 19% los productos del trabajo y el restante 76% comprendía impuestos indirectos, muchos de los cuales eran de fácil transferencia al usuario de los bienes y servicios involucrados en el tributo. Ayer como hoy, los tecnócratas solo han empeorado la constante. Que la crisis mundial iniciada hacia 1967-1968 originalmente afectó en México al sector agropecuario, el sector más desfavorecido y expuesto al golpeteo externo. En los años de 1969-1970 decae la producción de granos y cereales y comienzan a elevarse los precios sobre muchos productos del sector. Asimismo, los años de 1973, 74 y 76 fueron de profunda crisis agrícola. Se importaron maíz, cereales y oleaginosas. Esta situación condujo a la bancarrota a millares de pequeños y medianos propietarios y ejidatarios, con el consecuente aumento del proceso de concentración de la tierra y sobre todo de su centralización. Según datos, para 1977, los capitalistas agrarios acaparaban las mejores tierras de riego y de temporal. Además, poseían el monopolio sobre la comercialización y distribución de los principales productos agropecuarios, tanto de exportación como los destinados al consumo interno. ¿Y la revolución agraria? El estancamiento en el sector agropecuario fue resultado directo del abandono del Estado, que no solo redujo sistemáticamente la inversión en el campo, sino que también por sistema la concentró en unas cuantas regiones y rubros, dejando al margen al grueso de las regiones y de los productores. Durante el desarrollo estabilizado, el Estado mexicano procedió a congelar los precios de garantía, sin realizar inversión de capital, maquinaria, ni proporcionar asistencia técnica al campesino, provocando el deterioro de las condiciones agrarias. De ahí el sacrificio progresivo de un sector menos demandante como lo ha sido tradicionalmente el campo, que hace posible a la vez el apoyo indiscriminado a una industrialización parcial, sobreprotegida y crecientemente concentrada. Sin haber necesitado del sector rural como mercado para su crecimiento en el corto plazo, la industrialización oligopólica de los años 70 redujo al grueso de la agricultura y a todo el sector rural mexicano a funcionar como un campo de expoliación absoluta y como una fuente interminable de mano de obra infrasubsistente. Por lo tanto, la importación de alimentos ha de acrecentarse.
El sector agrario será el que resienta la mayor agudeza, la caída de la macroeconomía en el Echeverriato. Lo que es grave, puesto que desde ese entonces el sustrato primario, la simiente de la economía mexicana, es endeble, no pudiendo haber así auténtica soberanía económica. Por algo será que el inicio de la crisis en México ataca al sector básico y comienza a mermar la auténtica soberanía económica. Crisis es igual a concentración de propiedades de mejor calidad entre los sectores privilegiados. Por supuesto que la administración entrante de José López Portillo planteó en su proyecto de sexenio que hacia 1982 se alcanzaría la autosuficiencia alimentaria. Por supuesto que no fue así, pero al menos estaba consciente de la importancia de procurarla, a diferencia de los idiotas útiles neoliberales, a quienes les han inculcado sus amos tradicionales que la apertura al mercado y a la importación son la solución. A pesar de la revolución y del reparto agrario, el campesinado no mejora sus condiciones de vida y de trabajo. La revolución institucionalizada va abandonando su compromiso fundamental originario. Las componendas entre un grupo gubernamental pseudo-revolucionario como clase política altamente corrompible y la burguesía adinerada, altamente corruptora, genera la polarización socioeconómica a favor de una clase propietaria reducida, afectando a la muchedumbre desposeída. Contraste radical más pronunciado que en ninguna otra parte del mundo. Herencia colonial que con el capitalismo y el desarrollo industrial se agudizan. Por todo aquello, el inicio de la década de los 70 marca la caída del crecimiento económico y el incremento del desempleo, cuando las nuevas generaciones de campesinos se ven empujados a las urbes ante la carencia de parcelas en los ejidos de un campo descapitalizado que, así como no puede competir con los neolatifundistas, mucho menos podrán hacerlo con los productores industrializados de Norteamérica. No obstante, de cierto que la infraestructura y la producción, no obstante lo cual, de cierto que la infraestructura y la producción industrial logra acrecentarse durante el sexenio de Echeverría y hasta en un 50%, cuando que la producción del acero se duplica. En 1976 se termina la primera fase del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas, Las Truchas. También se duplica la procuración de energía eléctrica y se incrementa asimismo la capacidad de refinación de hidrocarburos. En 1975 entra en operación la refinería de Tula Hidalgo y se da a conocer que para 1977 las reservas probadas de petróleo son de 16.800 millones de barriles y que el país cuenta con reservas potenciales del orden de los 120.000 millones, cuando que los economistas burgueses decían que aquello era crecimiento innecesario, un despilfarro, cuando que el problema con tal impulso radicó en que no fue redondeado, ineficiencias, corrupción, contradicciones, los enemigos de siempre que afectan a las economías dependientes, procuradas por el capital privado y extranjero, sabiendo torpedear los proyectos y sacar provecho de las deficiencias del Estado. Deficiencias del Estado igual a beneficios privados. El Estado no sirve para generar producción. Eso debe dejárselo a la iniciativa privada. Cantaleta empleada para destronar al Estado inversor de economía mixta, con el fin de irse apropiando de las empresas más rentables y de los bienes y recursos preferentes, evidenciándose el cambio de etapa capitalista, propiciado por la presión estratégica procurada desde la metrópoli imperial e implementada aprovechando los defectos histórico-estructurales propios del capital subdesarrollado. Cuando la deuda y la intromisión del capital financiero a través del Fondo Monetario Internacional para financiar la petrolización de México vendrá a ser el modo de ir debilitando aún más la soberanía nacional.